Bueno, yo soy Belén Gutiérrez Bermejo, soy otra de las coordinadores de este debate que os voy a estar acompañando durante todo el acto. Sí me gustaría, antes de nada, pues comentar lo mismo que ha comentado Javier, algunas cosas importantes respecto al debate. El programa, como habéis visto, empieza con una ponencia marco. A ver, estamos en una universidad, en la universidad es donde está el conocimiento, como ha dicho mi compañero Javier. Vamos a empezar la primera ponencia con Antonio Andrés Puello, es catedrático de la Universidad de Barcelona. Ahora le presentaré adecuadamente, solamente quiero hacer una pequeña pincelada sobre cómo va a ser el orden del programa. Él va a transmitir datos desde la ciencia. Él es un experto en temas de violencia y por eso va a aportarnos la ponencia marco. Después vamos a conectar en directo con un médico y sexólogo, con Guillermo, que nos va a hablar de un tema muy interesante que muchos de los que estamos aquí yo creo que incluso desconocéis, que es el tema de los derechos sexuales. ¿Qué es eso de los derechos sexuales? ¿Tenemos derechos sexuales? Pues resulta que hay derechos sexuales, ¿sí? Y yo creo que es importante que lo sepamos. Después va a haber una pausa, café con bollitos, como decían por aquí, ¿sí? Tenemos en la cafetería y a continuación empezará el debate. Sí quiero plantear varias cosas del debate. Estoy viendo los carteles, os estoy viendo. Respeto, igual que espero que se respete el resto del debate, ¿sí? Sí, está perfecto y os escuchamos y está muy bien que estéis. Sí, vale. ¿Puedo continuar, ¿vale? Y luego tenemos el turno de palabra. Sí me gustaría decir que en el debate están solamente representada una parte de lo que hemos podido traer aquí relacionado con el tema de la prostitución. Hay muchas más organizaciones, muchas más entidades, muchas más personas, ¿sí? Que les gustaría estar aquí, nos gustaría que estuvieran aquí. De hecho, nos hemos planteado hacer una segunda parte del debate y dar cabida a todas esas otras personas que quieran venir, ¿sí? Ni siquiera, por supuesto, ni siquiera todas las personas que están aquí representan a la totalidad, y lo decimos desde ahora. Si os pedimos, la universidad es un sitio en que cuando planteamos estos debates, fijaros, os voy a comentar una cosa importante. Primero lo hablé contigo, ¿verdad, Antonio? Dijimos, vamos a tratar este tema, y Antonio Andrés me decía, joven, qué difícil, ¿no? Quiero decir, esto no se puede dedicar a otra cosa, como, no sé, decíamos aquí todos los compañeros, ¿y por qué no traéis un debate de mindfulness, por ejemplo? Otra técnica, ¿no? Algo más. Y como, no, porque lo que tenemos que traer es lo cañero, ¿no? Tenemos que traer lo que realmente la sociedad no sabemos muy bien posicionar, ¿sí? Y entonces decidimos venir aquí. La UNED se caracteriza porque es una universidad pública, multidisciplinar. Vamos a mantener la postura que se planteó desde el primer momento aquí fue absolutamente apolítica, sí, lo dijimos desde el principio, con un absoluto respeto a todas las posiciones que se van a plantear aquí, el respeto en la mesa, el respeto en las preguntas. Va a haber un turno de preguntas después para el público, tanto para los que estáis aquí como para los que están viéndolo desde casa, y ahí pues haremos la interacción que podamos hacer y que responderemos a las preguntas que sean oportunas. ¿Os parece bien? ¿Damos comienzo? ¿Sí? ¿Podemos empezar? Bueno, pues tengo el grandísimo honor, y lo digo en letras mayúsculas, de presentar a Antonio Andrés Puello. Antonio Andrés Puello es catedrático de Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona. Es un investigador en temas de estudios avanzados de violencia, de la Unidad de Estudios Avanzados de Violencia. Es director del máster de Psicología Forense y Criminal de la Universidad de Barcelona. Cuando os digo que es un experto en violencia, es un experto en el tema. Yo lo conocí trabajando sobre temas de agresores sexuales. Él trabaja con temas de agresores sexuales en cárceles, ¿sí? Es un personaje, y digo personaje entre comillas y en negrita, nacional e internacional muy reconocido. Que esté aquí, para mí es un auténtico placer, porque no muchos ponentes se atreverían a estar aquí en este foro y de esta manera, ¿sí? Y cuando lo hablamos al principio, él me dijo, Belén, estamos hablando de una persona de la mayor altura académica, ¿sí? El catedrático en la universidad, y él dijo, para mí supone una gran responsabilidad dar la ponencia, Marco, y tengo un gran respeto al entorno y al ambiente, y quiero hacerlo muy bien, ¿sí? Con lo cual, creo que os dejo con la mejor persona para dar la ponencia, Marco. Su ponencia se llama Violencia sexual y prostitución, apuntes desde la psicología criminológica. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Belén, y el resto de colegas que habéis pues organizado este primer debate dentro de lo que entiendo que será una serie de debates
que bueno, van a facilitar o van a servir para celebrar el 50 aniversario de la UNED. Yo prácticamente he vivido desde que se organizó, digo, en la academia universitaria, desde que funcionó la UNED, y la conozco desde hace muchísimos años. He aprendido mucho con los trabajos que han hecho mis colegas en la UNED. Tengo muy buenos amigos, muy buenos colegas, tanto en psicología como en derecho, como en criminología, porque por razones que no tocan ahora explicar, pero que explican en cierto modo el que esté tratando temas de esta naturaleza, mi derrotero en los últimos 20 años ha sido trabajar mucho en el campo de los ámbitos criminológicos, donde el tema de la violencia ha adquirido un protagonismo y, bueno, muchas veces por razones de demanda de soluciones, pues hemos ido desarrollando pues una línea de trabajo que empezó ocupándose de los temas de predicción, de prevención, de la violencia. Bueno, y la verdad es que nos hemos ido especializando en este campo de trabajo y, bueno, voy a intentar responder a la invitación que me hizo Belén. Ha dicho amablemente que mi primera respuesta fue algo así como, de verdad que lo que quieres invitarme es que hable de esto, y luego pues le dije, por supuesto que acepto la propuesta, entre otras razones porque es un tema del cual yo he aprendido ahora. No soy un experto en prostitución, mi campo de trabajo es la violencia sexual, pero ya veis el título que he puesto, porque lo que sí he aprendido en la universidad, en la cual pues ya llevo muchos años, es que esto que voy a hacer lo mejor posible es un producto empaquetado. Les voy a pedir a los organizadores que me den el tiempo que tenía inicialmente, porque si solo me queda media hora, la cuestión es que igual abro el debate ya y no explico nada, así que sí que me gustaría poder utilizar 45 minutos. Lo digo porque he preparado muchas cosas que creo que son interesantes y por supuesto que se pueden recortar todas. De hecho, hay un gran personaje que mis colegas conocen bien, que voy a aprovechar una frase que él decía siempre relacionada con el análisis factorial. Era Hans Eysen, que decía que el análisis factorial era un buen servidor en manos de un buen amo. Bueno, todos los que trabajamos en la universidad, creo que no me equivoco, y en psicología casi seguro que no, tenemos un gran servidor, que es el PowerPoint, que a veces se pone de amo. Yo siempre he tenido muy claro que el día que cuando me conviene lo corto y hablo de lo que convenga en términos de la sesión. Pero voy a ser riguroso porque me interesa hablar de violencia sexual y prostitución, porque si en algo he avanzado y he aprendido y he estudiado y me he ocupado es de la violencia sexual. Y por tanto, bueno, por lo menos el 50% de lo que explicaré tiene sentido común, lo otro espero que también. El objetivo es analizar la realidad actual y esto no es un formalismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la realidad de hace unos cuantos años y probablemente tampoco será la que venga en un futuro. Los tiempos cambian mucho y en este tema que vamos a hablar hoy es importante tener esa consideración. Voy a introducir una perspectiva psicológica y criminológica, pues porque, como van a ver, hay muchas y diferentes planos de discusión de este problema. Como no es un tema fácil, hago una declaración de principios previa. Los ingleses lo resuelven con esa frase que pone aquí abajo, ¿no? El disclosure, enseguida lo resuelven. Pero yo quería decir varias cosas. Primero, que esto está construido como cualquiera de las sesiones que yo hago en clase, sin dependencia ni obligación ni consideración ideológica o de ninguna asociación, intereses económicos. Intento, como se ha dicho repetidamente, pero quiero afirmarlo. También entiendo, y esto me interesa afirmarlo con mayor rotundidad, que ser varón es compatible con hablar desde la perspectiva de género. Y esto lo digo, y eso sí que es desde un convencimiento personal. Por supuesto, voy a acogerme a la libertad de cátedra y a la libertad de expresión para exponer los contenidos de lo mismo. Los errores que cometa son míos, pero es importante tenerlo presente porque el territorio que vamos a de alguna forma a explorar o a entrar en él tiene muchos problemas. Uno primero de terminología. Y cuando no hay un acuerdo en la terminología, malo, porque naturalmente la terminología es fundamental. Hablar del tema que vamos a hablar se mueve entre lo coloquial y lo formal. Yo, por supuesto, voy a intentar situarme en el polo de lo formal, pero no siempre pasa. He asistido a jornadas, no muchas,
porque no es un tema que se trata habitualmente, pero el léxico ya veis cómo se puede referir, ¿no? Podemos utilizar el término pues, coloquial, puta, putero, chulo, para ver los tres grandes elementos que vamos a hablar: prostituta, cliente, proxeneta. Los he marcado en amarillo, los que intentaré utilizar: trabajadora sexual, usuario, pero seguro que hay personas que no están nada de acuerdo en la elección de los términos. En cualquier caso, aunque solo sirva de referente cultural, un conocido escritor español encontró más de 200 términos en el lenguaje para hablar de la categoría que inicia este grupo de términos. Así que intentaré utilizar los que he puesto en amarillo. Si esto tiene algún significado, bueno, es un compromiso entre lo que sería el lenguaje formal y el lenguaje coloquial para no utilizar permanentemente términos que tienen muchos significados distintos. Yo me dedico a la universidad, por tanto, vamos a hacer un índice. Igual el número 3 lo tenemos que resumir mucho, pero el primero es muy importante en mi opinión. Es el mindset, es decir, qué sabemos, qué creemos, qué nos parece, qué se comparte sobre la prostitución hoy. ¿Qué relación hay entre violencia y delitos sexuales? Que ese sería el ámbito donde nosotros hemos trabajado más a fondo, y verán por qué es el segundo punto. Y luego un tercer punto que va a ser pues una relación que intenta sintetizar la relación entre ambos términos y, por supuesto, unas conclusiones. Bueno, recientemente se están celebrando unas jornadas donde se está hablando a fondo del tema de la prostitución y donde expertas reconocidas afirman cosas como las que he trasladado a la transparencia, ¿no? La de esta prostitución destruye a la gente, es violencia grave, llamar prostitución al trabajo es encubrir la violencia. Esto dice la colega Ingeborg Kraus. O Rosa Cobo dice que violencia y prostitución son lo mismo, y que por tanto la violencia es la quinta esencia del patriarcado. Cuando se hacen afirmaciones de esta naturaleza, a mí se me ocurre este meme: no hay debate, no hay que hablar más, porque claro, estas afirmaciones son de alguna manera realmente, bueno, concluyentes. Sin embargo, la realidad tiene muchas caras, y una muy reciente, y es algo así como: resulta que todo está tan claro, y cuando se hace la ley más importante se incluye en el preámbulo el tema de la prostitución y no se introduce dentro de la ley elementos que sean relevantes, y encima el debate sigue abierto. Y este es un debate naturalmente ideológico, político, totalmente legítimo, pero nos indica hasta qué punto el problema es un problema que justifica que haya debates. Pero es que además, como es natural, y no estamos en un foro de juristas, los juristas miran las cosas con mucho cuidado y hacen bien. ¿Por qué? Pues porque las leyes tienen muchas consecuencias. Me imagino que todo el auditorio está al caso del primer resultado, un poco fail, de cómo la ley del sí o el solo sí es sí ha tenido un efecto, en fin, que ha tenido que hacer salir a la directora general de violencia de género para decir que la ley está bien hecha, que los jueces no lo hacen bien. Bueno, el debate sigue, no es mi tema, pero sí que nos indica. Pero dice cosas como, por ejemplo, algo así que los psicólogos y los criminólogos, la tercería locativa. Pues eso es una cuestión de la ley que nos quiere decir que básicamente cuando hay dueños de locales o inmuebles donde se ejerce la prostitución, hay que tener en cuenta que a estas personas se les puede castigar por esta actividad. De hecho, básicamente lo que plantea es el rol del empresario. Los términos que van a ir viendo son los términos que van utilizándose algunas buenas adaptaciones del inglés, ¿no? Bueno, en diferentes entornos hay políticas de gestión muy diferentes del mismo problema, porque no es un problema ni de nuestro entorno local, ni por supuesto de nuestro momento histórico. Muy brevemente, porque yo no voy a ocuparme de este tema, después se discutirá, aunque siempre va a estar flotando y es un buen referente del debate, es que no se sabe cuál es la mejor solución. Y hay tres grandes soluciones: criminalizar el problema, hacer una regulación parcial o una regulación completa. Y la criminalización implica pues, el paradigma que ha seguido Suecia con
el abolicionismo, que es considerar, digamos, la primera conclusión lógica de esa afirmación de que la prostitución es igual a violencia sexual. La regulación parcial tiene que ver con la tolerancia específica de determinados tipos, y en Holanda sería un referente, y la profesionalización es la que de alguna manera destaca Nueva Zelanda, que en cualquier caso yo creo que en términos de bienestar social, desarrollo, cualquier país del mundo querría ser Suecia, Holanda o Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque representan países donde, en fin, ha habido avances de todo tipo. Cada uno puede escoger lo que quiera. A algunos les gusta más Bolivia y Nepal. Cada uno tiene las preferencias que tiene. Pero desde una perspectiva del desarrollo humano, etcétera, pues siempre han tenido un buen crédito. Bueno, cada uno toma una decisión diferente. Ese sería un poco el mapa de Europa de cuál es esta distribución, donde básicamente manda los modelos prohibicionistas, y vemos, bueno, la situación un poco que tiene España, que no se sitúa prácticamente en ninguna de ellas, que está en este limbo de la alegalidad. Sin embargo, el 67% de los españoles opina que habría que regular la profesión. Y como he dicho antes, en la última ley no ha habido un ánimo de hacerlo, por discusiones que indican las diferencias que hay en términos de opinión. La prostitución es un objeto de debate público en el contexto de la violencia. Antes tenía otros entornos, otros marcos de referencia. Básicamente, en el ámbito de la violencia contra la mujer, adquiere un significado especialmente importante. ¿Y por qué? Hombre, pues porque la mayoría de las profesionales, trabajadoras, actoras, protagonistas de la prostitución son mujeres, la mayoría de los usuarios, clientes, etcétera, son hombres, y básicamente en el contexto que vivimos en los últimos 30 años, de una conciencia extendida de que la violencia contra la mujer en todos sus formatos es algo rechazable y que la sociedad debe eliminar, pues porque tiene no solamente costos humanos, sino tiene muchas consecuencias, entre las cuales el daño a la mujer, obviamente, pero otras que pueden ser importantes. Y además hoy se le añade un segundo elemento que ya vamos a utilizar desde ahora junto, que es el tema de la pornografía. El tema de la pornografía 5.0 quiere decir, esto lo ha dicho un experto que trabaja en las Islas Baleares, que es el profesor Ballester, que ha estudiado a fondo el tema de la pornografía y habla de que estamos en un momento en el proceso de desarrollo de la pornografía, que en fin, ponerle 5.0 quiere decir que estamos hablando de la pornografía en Internet y todos sus efectos. Así que desde ahora utilizaremos prostitución y pornografía como algo que prácticamente forma parte de una misma entidad, que algunos le llaman la industria del sexo. Y esto sería un poco una primera introducción de cuál es el contexto. Voy a presentar lo que a mí me parece que es la situación actual del fenómeno de la prostitución. Es difícil etiquetar la prostitución de alguna manera, pero sin duda ninguna creo que es poco comprometido decir que es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque sucede desde hace muchísimos años, incluso siglos, y además parece que es transversal en todas las sociedades y que prácticamente hablaremos de un fenómeno social complejo. Obviamente no es nada sencillo hablar de ese fenómeno y yo voy a agudizar esta percepción, multifacético, se puede mirar desde muchos puntos de vista, como mínimo 3 o 4. Los 3 son los elementos que están en juego, que ya los hemos nombrado, y también un cuarto, que es la sociedad o la comunidad como un elemento que también forma parte de este contexto donde la relación es importante. Y este fenómeno social es muy cambiante. ¿Por qué? Porque las cosas cambian y de alguna manera todos los fenómenos sociales siguen este ritmo, de tal manera que ahora la etiqueta que resumiría la opinión mayoritaria sobre este fenómeno social es que la prostitución es una industria y por tanto que tenemos un elemento que hay que tratar de una forma particular con muchas connotaciones que tienen un significado especial. Pero es verdad que casi todo el mundo coincide, no conozco a nadie que diga que la prostitución tiene efectos positivos, son efectos negativos, aunque es verdad que una gran parte de esa actividad se relaciona con el ocio y el entretenimiento,
pero básicamente las connotaciones que se le dan son bastante negativas, con lo cual hay la necesidad de intervenir. No se puede mirar hacia otro lado, aunque aquí en España miramos hacia otro lado, excepto con dos grandes tipos de prostitución y de pornografía, que son la prostitución infantil y el material de explotación sexual infantil, que es el término que debemos utilizar en vez de pornografía infantil. Esos dos ámbitos realmente no son objeto de debate. Está muy claro, hay unos acuerdos muy genéricos. En cualquier caso, el problema de la prostitución es que tratarlo con simplicidad es ineficaz, porque ya se han hecho muchas experiencias, algunas bien organizadas, otras no, pero no parece que tenga un efecto que reduzca o elimine el problema. Como os he dicho, vamos a hablar básicamente de prostitución con adultos, ¿eh? Por tanto, no vamos a tratar a fondo el problema de los menores. El mindset, es decir, la imagen que tenemos todos es que es un fenómeno social a eliminar, es dañino, por injusto, en otros momentos se ha calificado de insano y también de violento. Quizás la etiqueta que más se utiliza actualmente es el de violento, pero esto ha ido cambiando según los momentos. Tiene tres grandes grupos de protagonistas: los usuarios, a los cuales todo el mundo considera que lo mejor es condenarlos o sancionarlos, que sería un poco la línea más general en términos, digo mindset, es las creencias, ¿no? No tanto lo que la investigación o las ideologías propongan. Después, con el campo de las trabajadoras, sería la solución, la ayuda, desde el punto de vista que entendemos que son situaciones que tienen consecuencias negativas y también que son situaciones que mayoritariamente no son elegidas y que, por tanto, podemos entender que bueno, la palabra víctima sería una palabra adecuada, que yo, como veis, la nombro en el debate o en el discurso oral, no la pongo escrita, porque no necesariamente siempre tiene que considerarse de esa manera, aunque es verdad que el mindset actual. Y por último tenemos los proxenetas, con los cuales tampoco hay ninguna duda de que lo que habría que hacer, lo que pensamos que sería adecuado, es la sanción. Como os he dicho, además de estos tres protagonistas hay un invitado muy importante, que es el resto de la comunidad. El resto de la comunidad no vive al margen de. De hecho, hay preguntas acerca de hasta qué punto tolerar la prostitución ayuda al desarrollo, por ejemplo, de los valores morales o cosas parecidas, ¿no? Por tanto, el mindset nos lleva a una imagen de la prostitución. He puesto trabajo sexual, porque también se utiliza de una manera poco, en fin, bastante sinónima. Este mindset, yo entiendo que es compartido por las izquierdas, las derechas, el feminismo, los movimientos asistencialistas, el humanismo, las religiones. Por eso es el mindset. Es decir, muchas personas desde diferentes puntos de vista aceptarían en general que esta es la foto de la realidad actual que hay en la sociedad. Por supuesto que el mindset es aquello que compartimos todos, pero como es obvio, compartir todos no quiere decir que todos tengamos la misma e idéntica idea en todo. De hecho, el debate demostrará esa realidad. Si les preguntamos a cualquiera de ellos cuál es su visión del problema, todos aceptarían el mindset, pero pondrían un pero. Dirían, bueno, no está mal descrito, pero yo diría que. Y esto es básicamente la realidad que impide tener una línea única de solucionar este problema. Y esto es importante porque hay quien dice que cuando, hace un momento lo hablábamos antes de empezar con mi colega policía, decía, cuando te dicen pero, entonces cógete. Porque dicen, sí, esto es así, pero, y entonces aparece detrás un discurso donde parece que no están así. Bueno, esta es la realidad que yo he captado. Para mí es muy importante considerar el cambio en la terminología y en la consideración del fenómeno, que es a partir de los años 80, que diferentes autoras, especialmente en el 2017, Inés Van Wesenbeek, mantienen la idea de que hoy deberíamos decir que esto que llamamos prostitución es trabajo sexual, y que esto es la manera de interpretar en el siglo XXI este problema. Pero a su vez coexisten las ideas como
demuestran expertas como Dworkin o Farley, donde dicen que la prostitución es un fenómeno de opresión y un fenómeno de exclusión social y de opresión que planifica de alguna manera el control sobre la mujer. Y esas serían las dos posiciones quizás más extremas, pero que conviven y que sustentan algunas de las soluciones que hemos visto. Cuando asociamos la pornografía y la prostitución, nos aparece la violencia sexual como gran categoría que viene de otro territorio. Hasta ahora no he hablado de violencia sexual, solamente he hablado de violencia en un sentido genérico, pero la verdad es que el feminismo ha puesto encima de la mesa la asociación directa entre prostitución, pornografía y violencia sexual. Esto me dará pie dentro de unos minutos a hablar básicamente del análisis criminológico de la violencia sexual, que casi nunca se ha ocupado de la prostitución y de la pornografía, sino que se ha ocupado de otros terrenos en los cuales vamos a hablar. Naturalmente, hay muchas evidencias a partir de la realidad histórico-social, donde nos refleja esta asociación entre prostitución, pornografía y violencia sexual, las consecuencias de los fenómenos que comentamos son parecidos a las consecuencias de la violencia sexual, y las motivaciones se sitúan en un territorio discutible entre, como dicen las feministas, el uso y el abuso del poder del hombre sobre la mujer, incluso en situaciones donde la función de estas actividades, tanto la pornografía como la prostitución, sea el divertimento o el ocio o lo que podamos llamarle en términos más de frivolidad. Frente a esta visión feminista, que, repito, tiene un papel muy importante porque tiene una gran influencia en las leyes, tiene una influencia importante en el momento actual a nivel social, hay una visión criminológica, una visión sociosanitaria, que tradicionalmente, cuando ha analizado la pornografía, la prostitución, ha destacado varias cosas. Primero, que a pesar de que son fenómenos que todos parece que sean lo mismo, tienen mucha heterogeneidad. Y cuando las analizas de cerca, lo voy a hacer en un momento, indica que no todo es igual y la imagen que tengamos tiene un peso importante. También, igual que pasa en otro campo que después mencionaré analógicamente, que es el ámbito de la drogadicción, siempre se considera que el mal menor es ser algo así como no negacionista, pero tampoco regulador, porque al final hay esa idea de que contra más se actúa contra ese fenómeno, más se esconde, pero no desaparece. Y esta idea es una idea realmente preocupante que coincide con una de las principales cosas que sabemos los criminólogos que trabajamos en violencia sexual, que es la cifra negra o la cifra oscura. Hay quien prefiere el segundo término que el primero por razones que os podéis imaginar. Es verdad que la criminología casi nunca se ha ocupado de la prostitución y la pornografía, salvo cuando se habla de la trata, de la pornografía infantil, que entonces son delitos claramente definidos y que han sido objeto de la investigación criminológica como cualquier otro tipo de delitos. Pero como la prostitución no está clara si es un delito o no es un delito, pues los criminólogos a veces pues han dejado un poquito de lado este problema y realmente cuando se plantea, pues como a mí cuando me planteó Belén, pues he tenido que estudiar, reflexionar y pensar un poquito acerca del por qué este terreno no es el habitual en la criminología. Algunas referencias de datos sobre qué opinan o qué se opina en España. Son unos datos que publicó Radio Televisión Española, que están muy bien resumidos, sobre, bueno, datos que creo que son interesantes, son 5 o 6. El primero es, ¿cuántos hombres pagan por sexo y en qué zonas se concentran? Porque hubo un estudio específico muy interesante hecho en la Comunidad Valenciana que ha tenido un gran valor, está muy bien hecho y nos permite un poco de referencia. Dice que la prostitución está en un limbo, al no ser ni legal ni ilegal, que está en diferentes contextos, y dice que Madrid y Barcelona concentra fundamentalmente la prostitución en el ámbito mediterráneo y que aproximadamente en el último año entre un 4 y un 6% de los hombres han afirmado y han declarado tener este tipo de actividades sexuales en el ámbito de la prostitución. Hay que acostumbrarse mucho a los números. Los psicólogos somos muy amigos de los números.
Y cuando dice un 4 o un 6%, hay quien piensa, eso es poco. Bueno, sabéis la inflación que tenemos, es del 6%, y todo el mundo está asustado. Un 6% en un fenómeno social da miedo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de fenómenos como, yo que sé, la presencia de la esquizofrenia en la sociedad, estamos sobre un 1, un 1,5%, así que estamos en un 6% de los hombres. Si multiplicamos por el número de personas, nos vamos a centenares de miles de usuarios, porque un 4% y un 6% sobre 25 millones de posibles usuarios, estamos hablando de muchos. Aquí tenemos la distribución por edades. Esta gráfica es muy interesante porque nos dice el total de hombres que han pagado alguna vez o más de una en marrón oscuro y en marrón más clarito. Lo que veis es que manda el marrón oscuro. O sea que hay más usuarios que repiten que usuarios que solamente han ido una vez. Lo cual ya vale la pena que se lo guarden en la memoria, porque hay una conclusión que les voy a anticipar. Hay quien dice que los hombres usuarios de los servicios de prostitución no es el hombre medio español. Y esto es muy importante. Hay quien incluso dice que es un grupo especial. Bueno, por supuesto que es especial en la medida en que tenemos quién consume y quién no, pero no es en esos términos, sino en características individuales. Lo cual, bueno, no deja de presentar un planteamiento serio para según qué argumentos, que de hecho la prostitución sería un servicio para los hombres, creados por los hombres, y que naturalmente eso pone en duda. Bueno, aquí tenéis los rangos de edad. Básicamente hay un pequeño grupo de 16 a 17 años, que claro, cuando uno ve este dato, empieza a pensar, bueno, es que cuando una prostituta se relaciona con alguien de menos de 16 años, aunque consienta, estamos hablando de un abuso de menores. Por tanto, las cosas son fáciles de interpretar y duras de escuchar. Naturalmente, aquí hablamos de 16 adelante, que es cuando tienen, por la ley actual, posibilidad de mantener relaciones sexuales. Y aquí lo que observamos es como con la edad, naturalmente, van subiendo la prevalencia. Estamos en un 40% de personas de más de 65 años que han utilizado la prostitución más de una vez, lógico, en el sentido histórico, no porque sea lógico que los hombres lo hagan, sino porque se acumulan los datos. Y fijaros cómo la parte que corresponde al marrón clarito, pues es más pequeña. Así que hay un grupo que son usuarios que reiteran su actividad. Hombres que pagaron en el último año por la prostitución, estamos entre un 2,4 y un 4,6. Son tasas elevadas desde el punto de vista estadístico. No me entretengo mucho más. Claro, cuando se mueven ya los aspectos económicos, pues a uno le coge, en fin, el miedo de entender qué quiere decir 4.210 millones de euros en un año, en el año 2021. Bueno, es lo mismo que ha costado el cohete que está dirigiendo a la Luna en la cápsula de la NASA. Casi 4.000 millones. Es un montón de dinero, pero eso es lo que refleja lo que llamamos industria del sexo, en este caso en España, solo. ¿Cuántas personas han sido detenidas o imputadas en el contexto de la trata y la explotación sexual? Que sería una parte, es verdad que muy genérica. Mirar los números, hemos hablado de miles de usuarios y tenemos en el 2020 detenidos 68, 193, 160. Claro, uno puede pensar, hay mucho más de lo que se ve. Bueno, ese es un gran problema para la sociedad, es poder detener, imputar, procesar a todos aquellos que realizan actos que están fuera de la ley. En el mundo de la violencia sexual, la gran mayoría, bueno, la gran mayoría, repito, la gran mayoría de personas que hacen actos de violencia sexual ni son imputados, ni detenidos, ni denunciados, y estamos hablando de miles de personas en España cada año. Para que os hagáis una idea, en las prisiones españolas hay 3.000 personas de unas 70.000 que están imputadas y condenadas por delitos sexuales. Pero en nuestro estudio reciente sobre el número de actos de violencia sexual anuales que hay en España, lo sitúa en la tasa de 400.000. De esos 400.000 actos de violencia sexual que se producen, es una estimación estadística, por supuesto, 100.000 son con menores. Estamos hablando de unas tasas
que nos llevan al 0,7% de victimización general. Bueno, ¿qué opinan los españoles sobre la aceptación de la prostitución? Pues el 53,5% y el 61,4% ven inaceptable pagar a una mujer para mantener relaciones sexuales. Pero si analizamos con un poquito más de detalle las preguntas y comparamos hombres y mujeres, lo que vemos es, primero, que la respuesta más frecuente, hasta un 31,1 y un 38,6%, es que pagar a una mujer por mantener relaciones sexuales es inaceptable y siempre debe ser castigado por la ley. Habíamos dicho un 67% opinaba que había que ilegalizarlo. Cuando se pregunta más específicamente, ya estamos en un 30%. Volvemos a las estadísticas. Un 30% es muy mayoritario. No es la tercera parte, sino que estamos ante un fenómeno muy reconocido. Pero es que al lado está la otra, que es la antígona, y es aceptable en algunas circunstancias, 31,8%. Así que los que vais a hacer el debate lo tenéis bien, porque tenéis posiciones para poder situaros en cada una de ellas. Voy a acabar con esto. Muy importante este argumento, que tiene que ver con el mindset que os decía anteriormente. La pregunta de ¿la prostitución es inevitable y por tanto debería estar legalizada? Fijaros la consecuencia que se obtiene, porque al final las soluciones hemos dicho o se legaliza, o el intermedio, que se legaliza en algunas formas, ¿vale? El resultado es que el 81%, 81,9%, y esto sí es mucha población. Prácticamente todos los hombres que han contestado han dicho que estaban muy de acuerdo con que debería estar ilegalizada porque es inevitable, o bastante de acuerdo. Y las mujeres un 73,6%. Como os podéis imaginar, estas opiniones tan mayoritarias son casi toda la población. Los sociólogos manejan bien estos datos. Bueno, solo voy a acabar esta parte para poder ir hacia el final, hablando de elementos que conviene tener presentes. Y es, cuando hablamos de prostitución, muchas veces uno cree que conoce el fenómeno. Lo más probable es que casi nadie lo conozca. Y no solamente casi nadie lo conoce, sino que conocerlo con rigor, con validez, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un montón de sucesos que aparecen y son oscuros al observador, porque muchas personas que son usuarias no van diciendo lo que hacen. Algunas mujeres que ejercen la prostitución tampoco dicen que se dedican a esta actividad. Y, por supuesto, muchos proxenetas no van a Hacienda a declarar lo que han ingresado. Así que tenemos un montón de cifra negra. Pero a mí me ha gustado mucho, y creo que es útil tener presente, este esquema que ha hecho Weitzer recientemente, en la cual dice, atención a la heterogeneidad de lo que entendemos por prostitución y las diferentes implicaciones que tiene. Esta tabla tiene su interés. Primero, podemos hablar desde lo que sería la prostitución de lujo, entre comillas. Muchas de esas palabras son difíciles de precisar. ¿Qué quiere decir de lujo? Pero todos lo entendemos bien. Por ejemplo, cuando en Barcelona hacen el Mobile, dicen los periodistas que llegan muchas prostitutas de lujo. Claro, yo no sé si alguien les pide el carné cuando llegan al aeropuerto, pero todo el mundo, taxistas, hoteleros, indirectamente dicen que eso es así. Y también los propios usuarios, que también se jactan de ello. Después hay lo que llamamos señoritas o mujeres de compañía, que es también otra manera de hablar de un tipo de prostitución, la prostitución que se da en los burdeles, en las casas de masajes, en los bares o casinos, en la calle. Y yo he añadido el porno, porque mi colega Weitzer no lo puso. Pero creo que el porno es otra forma de prostitución importante. Dice, ¿y dónde se ubica esa prostitución? Cada uno en lugares distintos. Por ejemplo, en domicilios, en locales específicos, en instalaciones subsidiarias, en casinos, en la calle. Naturalmente el porno se sitúa en Internet y allí está en Internet para ser online y offline, no solo online, el hecho de estar en Internet. Y bueno, ¿cuál mueve más dinero? Ya veis la gráfica, ¿no? La que mueve más dinero es la que está en las posiciones superiores con 3 signos más. Y en Internet pues ya ni se sabe. Así que vamos a dejarlo mucho dinero, pero con interrogantes porque naturalmente
ese es un fenómeno de una magnitud muy distinta a la que estamos hablando. Bueno, básicamente, ¿cuál es de alguna manera el papel que tiene? Aquí tenemos la tercera persona, riesgos, visibilidad e impacto. ¿Qué quiere decir tercera persona? Normalmente en la prostitución hemos dicho que hay la prostituta, el usuario o el cliente y el gestor, manager, proxeneta, como lo queráis llamar. Esta tercera persona es esta de aquí. En la prostitución de lujo y de compañía, el papel del proxeneta es mucho menor. A veces incluso no existe. En cualquier caso, cuando lo comparamos, por ejemplo, con los niveles de la prostitución en la calle o en los bares, encontramos una diferencia importante. Con todo esto nos va dando pistas a que el fenómeno no es tan uniforme y, por supuesto, hay que tener en cuenta cuáles son los riesgos más evidentes para las víctimas o para las prostitutas o las protagonistas, en este caso, las trabajadoras sexuales. Bueno, pues tenemos un orden que también tiene variaciones. Los riesgos son de bajo a muy alto en el contexto que tiene que ver con los diferentes tipos de prostitución. ¿Cuál es la visibilidad social que tiene? Pues muy alta la de la calle, la de los bares, muy reducida la que corresponde al ámbito de lujo o de compañía. Y por último, ¿cuál es el impacto que tiene desde un punto de vista social? Pues naturalmente muy relacionado con la visibilidad. Bajo en un nivel de lujo y de compañía, medio en los niveles de burdeles y casas de masajes y otros alto a muy alto. Es importante tener esta visión porque a esta visión se le añade, y esto ya es para ir acabando, se le añade los elementos que están implicados en el tema de la prostitución y que son para los cuales naturalmente hay que actuar en términos de prevención o en términos de intervención o de criminalización, sea cual sea la medida que se toma. Por supuesto, las principales dianas del interés en la prostitución son ahora las actoras, no siempre han sido las actoras, no siempre han sido las trabajadoras sexuales, porque durante mucho tiempo se han considerado personas amorales. Incluso había un psicólogo inglés, que era muy famoso, murió hace 2 años, Gordon Claridge, que decía que la prostitución es el equivalente a la delincuencia masculina. Decía, las mujeres delinquen menos que los hombres, pero si ponemos dentro del grupo de las delincuentes, atención, a las prostitutas, entonces tendremos el equivalente en distribución. Por supuesto, eso se ha escrito en un libro científico, publicado, que posiblemente no pasaría a los filtros de la perspectiva de género hoy, pero tampoco es del siglo pasado, de principios, es del año 95. Y era un libro dedicado al tema de la enfermedad mental y hablaban de hasta qué punto los psicópatas varones tienen su paralelismo en las prostitutas, que serían psicópatas mujeres. Así que estas cosas las encontramos en la literatura psicológica. Y, por supuesto, un término que a los psicólogos nos gusta mucho, aunque es difícil de definir, durante mucho tiempo se han considerado personas alienadas, no excluidas, que es el término que refieren en este momento. ¿Qué pasa con los usuarios? Pues pasan de ser clientes a maltratadores, habían sido viciosos y ahora serán delincuentes. ¿Por qué? Porque se los calificará de esta manera. ¿Qué pasa con los proxenetas? Pues hay quien los llama managers, gestores, directores del negocio, pero también son miembros de bandas criminales que se dedican a actividades que tienen claramente una componente violenta y delictiva notable. ¿Y qué tiene que ver el resto de la comunidad? Pues tiene que ver mucho con ese fenómeno. ¿Por qué? Porque los prejuicios, las funciones de este tipo de fenómenos, la definición como delito, que nos cuesta mucho aceptar esta propia definición, pues básicamente es la parte alícuota que le toca a la comunidad por convivir, coexistir o producir el fenómeno de la prostitución. Voy a acercarme al final para que así tengamos más tiempo de ajustarnos al último momento. Me gustaría comentar, exacto, mira, seguimos en este punto. Tengo 10 minutos más, ¿no? Venga, gracias. Ya sé que he pedido demasiado, pero es porque creo que me toca. Bueno, voy a hacer un salto alto. Durante mucho tiempo la criminología ha considerado la violencia sexual otra cosa distinta a lo que hemos hablado. Los agresores sexuales son personas que cometen violaciones, abusos sexuales infantiles, que están en la cárcel por hacer esos delitos. Generalmente, cuando uno compara sus perfiles, y ahora los veremos en comparación, con los usuarios de la prostitución,
tienen poco que ver. Hombre, tienen que ver que son hombres, la gran mayoría, que son machistas, casi todos. No es que no tengan nada que ver, pero en general el delincuente, el agresor sexual, es un perfil de persona que tiene unas características muy particulares, a veces problemas graves de salud mental, otras veces no, y que necesariamente no es equivalente al perfil del usuario. Vamos a ver qué es lo que quiero decir. Bueno, en psicología y en criminología, voy a haceros una afirmación que a los psicólogos nos interesa mucho porque me siento jugando en casa, ¿no? Los juristas, la mayoría de los no psicólogos, creen profundamente que la conducta de las personas tiene que ver con cómo son las personas. Y los psicólogos nos damos contra la pared intentando verificar esta hipótesis, que nunca se confirma. Atender a lo que digo. Una persona que va a un servicio de prostitución o que hace un delito cruel, no lo hace porque es como es, sino lo hace porque es como es, más otra cosa que espero no os olvidéis nunca, las circunstancias en que se encuentra. Tanto desde el punto de vista puntual como longitudinal, las que ha vivido. Esto es muy importante, muy pocos operadores que trabajan con nosotros lo entienden bien. Por tanto, se puede entender que un juez, o mejor, ya que jugamos en casa, que un psicólogo sea pederasta. Alguno diría, pero ¿cómo puede ser? ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo va a ser? Por eso nos piden el carnet de que no estamos condenados por delitos sexuales contra los menores. Imagínense que hubiera un carnet parecido para ser usuario de los servicios de prostitución. Claro, podía haber un carnet que dijera, solo pueden ir a los servicios de prostitución aquellos que no tengan una condena por abusos sexuales en su momento. Bueno, podría ser una norma. Todos lo tenemos que hacer. Incluso los estudiantes que hacen prácticas en las facultades de psicología y que van a un centro de menores tienen que justificar que no han estado condenados por delitos sexuales, porque es una ley que hay en España. Bueno, en cualquier caso, os voy a mostrar 4 cosas. El perfil de las protagonistas, de las actoras, de las que ejercen la prostitución, la gran mayoría mujeres, pero no solo mujeres, por supuesto. Hay quien tiene actividad permanente, actividad temporal o esporádica. Así que cuando uno dice, estas son las prostitutas, bueno, hay de todo, hay por lo menos de diferentes niveles de implicación. La gran mayoría de ellas, estudiadas en clave victimológica, tienen historias de victimización en la infancia por violencia sexual, maltrato o exclusión, y que nadie se llame a engaño. Es que el 17% de los adolescentes españoles son víctimas de esto. Por tanto, el hecho de que esto esté muy prevalente no significa que es, como decimos en el ámbito clínico, patognomónico. Porque hay muchas mujeres que ejercen la prostitución que han tenido infancias sin ningún tipo de problema. Pero es verdad que predominan estos antecedentes. El inicio entre los 13 y 14 años, mayoritariamente forzado o por engaño, y son víctimas habituales tanto de los clientes como de los proxenetas. Y esta idea de victimización está asociada a la primera consideración que he hecho. Viven situaciones laborales de extrema dureza y de explotación, incluso de esclavitud. Por tanto, estamos ante un fenómeno que de alguna manera está bien regulado. La mayoría están deseosas de abandonar esa actividad por las consecuencias que tiene y muchas tienen problemas de salud mental, adicciones, trastorno de personalidad, a veces producto de la actividad y otras veces concomitantes. Y, naturalmente, hay situaciones particulares como es la migración ilegal y las crisis sociales graves que provocan que algunas mujeres se dediquen a esta actividad, con lo cual tenemos un perfil de las personas que se dedican a este tipo de actividades. Las consecuencias son graves, todas. Por ejemplo, en el plano social, la exclusión y el rechazo social. A nivel de salud, problemas de salud física, de salud mental, todos muy importantes. Por eso las sociedades como la nuestra atienden en particular a este grupo de profesionales porque tienen consecuencias muy serias en cuanto a su salud, etc. Graves problemas interpersonales y, por último, muchos problemas de discriminación a nivel legal. Así que tenemos un montón de consecuencias de victimización. ¿Cómo son los usuarios? Porque claro, aquí vamos a ver a los 3, a los usuarios,
a las prostitutas y también a los managers. Brevemente, pero para que os vayáis con una idea completa y así yo pueda formular mis conclusiones. Bueno, ¿cómo saber quién es usuario? Bueno, pues solamente a través de entrevistas y preguntas, porque nadie va declarándolo especialmente, ¿no? En Estados Unidos han hecho estudios a fondo de este tipo de problema y encuentran que entre un 15 y un 18% de los hombres alguna vez en la vida y un 4% el último año. Recordar que el 4% era lo que habían encontrado en este estudio hecho en la Comunidad Valenciana. Y básicamente, por tanto, situaríamos la prevalencia de usuarios en un 15% en Estados Unidos. Hay quien dice que en España está por encima del 40% y que es uno de los países donde hay más usuarios de esta actividad. Bueno, y les preguntan, bueno, ¿y usted por qué usa, por qué consume, por qué contrata, por qué va a estos servicios? Bueno, muchas veces porque tienen una preferencia especial por un partner sexual, dicen. O bien porque buscan experiencias, o bien porque están insatisfechos con su vida sexual, otros porque tienen dificultades de encontrar pareja y otros porque quieren tener relaciones sexuales sin compromiso. Estas no son las motivaciones de los agresores sexuales que están condenados en prisión mayoritariamente. Sus motivaciones son muy diferentes. Son, primera, la venganza. Primera. Segunda, la frustración. Tercera, el odio. Esos son los auténticos motivos de la mayoría de agresores sexuales. Y que por tanto no son personas como los usuarios que escogen esta actividad, pero para no hacerlo todo fácil, el 8% de los usuarios de servicios sociales suelen ser personas con antecedentes criminales. Pertenecen a un grupo específico. Pero dos cosas que he encontrado muy interesantes y que quiero compartir, que son las dos últimas, pero son interesantes y por eso voy a abusar de vuestra atención. Monto y Macri han hecho dos estudios que son comparar los usuarios de servicios de prostitución con la población general de hombres y otro que es el caso control, que es interesante, ¿no? Primero, se trabaja con personas detenidas en Suecia por contratar servicios de prostitución y se compara con la población promedio de la cual surgiría este grupo. Primera cuestión que se encuentra, pocas diferencias con el grupo general de hombres, son muy variados, no hay un perfil único. En menor frecuencia casados, o sea que van más solteros o divorciados. Autodeclaran menor satisfacción marital. Se muestran más liberales en temas de sexo y reportan mayor frecuencia de actividades sexuales, pensamiento y masturbación que en la equivalencia promedio de varones. Pero como este estudio es muy poco completo, hicieron un caso control. Este es perfecto. Cogieron un grupo de usuarios y buscaron un grupo de personas muy parecidas en cuanto a características sociodemográficas, culturales, etcétera. Hicieron autoinformes, entrevistas y los resultados son los siguientes. Bueno, es importante porque para muchos los motores de la prostitución son los que contratan los servicios. Si no hubieran estas personas, no existiría ese fenómeno. Y en el contexto donde se ha estudiado este estudio, son delincuentes, porque la ley los cataloga de esta manera. ¿Qué tienen en común los usuarios con los no usuarios equivalentes? Primero, todos aceptan el mito de la violación. Esto es un tema muy importante que las feministas ponen siempre en el punto de mira y tiene que ver con las actitudes y las creencias. Gran factor de riesgo de la conducta violenta. La conducta violenta está más vinculada a lo que creemos que a lo que sentimos. Y esto es muy importante en términos de rehabilitación. Conocen los temas de la trata y los daños que provoca esta actividad. Son ambivalentes con ella, no tienen claro qué hacer. Y creen que si hubiera que condenarles a algo, que les sirviera la vergüenza pública y la prisión. O sea que si hay que hacer caso, cómo tratar a los usuarios de los servicios de prostitución, ya tenéis ahí dos elementos clarísimos, la vergüenza y la prisión. Y los que son específicos solo de los usuarios, es interesante lo que opinan. Consideran que las prostitutas son mujeres diferentes del resto. Eso es un tema importante desde el punto de vista de sus actitudes. Tienen muy poca empatía hacia ellas. Naturalmente, puntúan alto en las escalas de hostilidad masculina. Tienen actitudes que justifican y normalizan la prostitución.
y tienen una probabilidad mayor de ejercer violencia sexual. Y por tanto encontramos unos elementos que son factores relevantes. Y por último, ¿cómo son los gestores? Y acabo. Los gestores son básicamente individuos que controlan, dominan, someten a las prostitutas para obtener beneficios y o poder. No siempre está presente. En todos los casos de prostitución no está presente el proxeneta. Como es lógico, hay pocos estudios empíricos. Tienen roles muy variados en relación a la mujer y al contexto. Algunos son especialmente violentos y controladores, en cambio otros son más cordiales y tienen un trato más protector. Su motivación es claramente delictiva, no tiene nada que ver con todo lo demás. Y mayoritariamente son hombres en el crimen organizado, pero también mujeres que forman parte de las redes, que yo creo que el tratamiento criminológico adecuado de estas personas tiene que ver con el equivalente a lo que es el crimen organizado, más que el delito cometido de forma individual. Y ya para acabar, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, yo creo que prostitución y violencia sexual, decir que son lo mismo, en todos los casos cuesta aceptarlo. A mí me costaría un poco, esta sería mi conclusión, y naturalmente aquellos actos que incluyen consentimiento no van a ser considerados actos violentos, aunque sean relaciones en el contexto de una de las prácticas que uno no puede dudar sobre la violencia, que son las prácticas sadomasoquistas. Bueno, si son consentidas, aunque luego los dos tengan que ir al hospital, básicamente allí se dice que no hay violencia, aunque haya consecuencias muy dañinas. ¿Y por qué? Porque es consentido y hay capacidad de consentir. Pero la ley puede cambiar este panorama, porque la ley puede definir qué son delitos y qué no son delitos. No es lo mismo delito que violencia desde el punto de vista funcional. El delito es lo que la sociedad dice que es delito, punto. A veces cambiamos una categoría por otra. En resumen, mis conclusiones serían: la prostitución es un fenómeno social complejo y cambiante, y hoy hay que considerarlo para el futuro como es hoy. No tengo claro que sea toda conducta violenta. ¿Por qué? Porque la simple consideración de que es un trabajo o que puede tener unos componentes regulatorios me hace dudar de ello. La ley y el delito ha dejado claro las formas extremas, las ha dejado muy claras, pero hay muchos factores de riesgo comunes en la violencia sexual y en la prostitución. Y pongo un poco la idea de factor de riesgo para no comprometer más esa conclusión. Y hay que analizar desde un punto de vista psicológico y más individualizado cada uno de estos tres elementos: las protagonistas, los usuarios y los managers, o como queráis que se identifican. Gracias por darme un tiempo extra y por vuestra atención. Cualquier cosa que os interese, estoy a vuestra disposición.